Hola, buen día. Estamos hoy con Norberto Kleiman, presidente de la Fundación Granin, especialista en microcréditos. Hola, buen día, Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. Gracias por llamar. Bueno, queríamos comenzar, ya que estamos en una nueva etapa, de que nos comentes tu especialidad en la fundación y qué son los microcréditos. Bueno, mira, microcréditos, hay distintos sistemas, hay diversas variantes, formas de microcréditos. En general son, digamos, como pequeños créditos para pequeños emprendimientos, pero pueden tener distintas dimensiones según el segmento de la población al que esté dirigido. Nosotros nos especializamos y nos dedicamos exclusivamente al microcrédito Grameen, es decir, aplicamos la metodología Grameen tal como fue creada por el profesor Muhammad Yunus en Bangladesh, el creador del Grameen Bank de Bangladesh y Premio Nobel de la Paz 2006, que es una metodología que fundamentalmente, en esencia, está basada en el grupo solidario. La fundación, nosotros funcionamos, obtuvimos la personería jurídica en el año 1999. A fin de ese año, 3 personas viajamos a Bangladesh para entrenarnos. Estuvimos un mes entrenándonos en la metodología Grameen, que es lo que nos habilitó para poder transmitirla, que es lo que hacemos, porque la fundación no otorga los créditos en forma directa, sino que lo hace a través de réplica, es decir, de aquellas organizaciones que están en distintos lugares del país y que nosotros vamos, nos instalamos y los capacitamos, le transmitimos la metodología y luego son ellos quienes aplican localmente el sistema Grameen de microcréditos, porque Grameen no se puede hacer a la distancia desde un escritorio, desde una oficina, sino que se hace en contacto con la gente, es decir, se está en el mismo barrio, en el mismo lugar en que vive la gente, ahí se trabaja. Esto es lo que se conoce como que la gente no va al banco, sino que el banco va a la gente, en el caso de Correcto. Grameen. Es decir, la gente no tiene que salir del lugar en el que vive ni para recibir el microcrédito ni para devolverlo, ¿no? Entonces, esto es imposible hacerlo a la distancia desde una oficina central. Por eso nosotros lo que hacemos es capacitar a las organizaciones que localmente, en cada lugar en el que están trabajando, aplican la metodología y otorgan los créditos para beneficio de la comunidad, de la gente con la que están Y trabajando, ¿no es Norberto, cierto? una Sí, sí. consulta. ¿Y se van adaptando al lugar regional donde están? Porque una cosa es en el Sí, sur, otra cosa es en el norte. Bueno, sí, exacto, en efectivamente. nuestro país sí, sí se nota bien la diferencia de las zonas regionales, ¿no? Pero Sí, exactamente. Sí, sí, la metodología en general, nosotros tratamos de aplicarla lo más estrictamente posible para no cometer errores, para que le sirva a la gente y no las perjudique. Pero por supuesto cada organización localmente conoce las características y hace los ajustes o las adaptaciones necesarias para adecuarlo, que en general son mínimas porque no requiere demasiada ajustes, diferentes a metodología para aplicarlo en los distintos lugares. Esto pasa inclusive en distintos lugares del mundo, donde la metodología se aplica prácticamente con las mismas características, las mismas condiciones, ¿no? Digamos que funciona un poco independientemente de las características particulares y idiosincrasias de cada lugar, porque porque la pobreza tiene características similares en todas partes. Entonces lo que necesita la gente para salir de la indigencia, para salir de la situación de pobreza, es más o menos lo mismo en todos los lugares, y por eso la metodología funciona de la misma manera en todas partes, ¿cierto? Esta es la realidad. Eh, entonces, estando en el lugar, la gente se une, forma un grupo y de ahí cómo seguimos. bueno, lo primero que tiene que hacer una persona para llegar a un crédito Grameen es ver si en el lugar en el que vive, en el barrio muy cerca, hay un centro Grameen funcionando. Sí, si no, ocuparse de que alguna organización local se ponga en contacto con la fundación para capacitarse e iniciar un centro Grameen. Si existe ese centro Grameen, entonces se va a acercar y ahí la organización le va a contar qué es lo que tiene que hacer para llegar al crédito, qué es lo que realmente le interesa a la gente. Y entonces le va a decir que tiene que formar un grupo de 5 personas, no familiares, del mismo sexo, vecinos, es decir, tienen que conocerse, y cada uno debe presentar un proyecto de actividad
individual que sea viable y rentable. Esto es básicamente las condiciones que debe reunir para llegar al crédito. El crédito después se devuelve en reuniones semanales de asistencia obligatoria en 50 semanas, es decir, en un año, donde se reúnen en el centro. En ese centro pueden reunirse hasta 8 grupos, es decir, 50 personas, y ahí, bueno, semanalmente se va devolviendo el crédito. Una vez que la persona cumple y devuelve el crédito, tiene derecho a renovarlo, inclusive puede ser por un monto mayor, de acuerdo a las características del proyecto, es decir, a lo que exige cada proyecto para hacerlo posible, es decir, para que sea viable y rentable, ¿no? O sea, que cada persona recibe un crédito, es decir, los créditos son individuales, si bien tiene que formar este grupo solidario, que de alguna manera en Grameen se dice que no existe, que no es ese crédito sin garantía, lo cual no es exactamente así, es decir, lo real es que es sin garantía material, sin garantía real, como solicita cualquier banco para otorgar un crédito en el sistema convencional, sino que es reemplazada por una garantía solidaria, es decir, por una garantía moral. Porque en realidad el tema es que el grupo solidario funciona más que como aval económico, como se cree a veces, porque la realidad es que si una persona no puede devolver el crédito y no dispone de los fondos, y el grupo tampoco puede hacerlo, bueno, no, por más que se lo escuda o se lo apriete, no hay forma, no hay nada que hacer. Entonces, y no ha firmado nada, y además no se aplica ninguna sanción, ni hay acción legal, ni se le quita lo que haya adquirido, porque lo que se busca... ¿Cómo? Solidaridad pura. Sí, exactamente, porque lo importante en el caso del grupo es que el grupo funcione como red, como sostén. O sea, que va más allá del aval económico. El tema de la dificultad para pagar una cuota semanal es una de las situaciones que puede darse, a que tiene que responder el grupo. Lo único que no puede hacer el grupo es desentenderse de la dificultad o el problema, que puede ser económico o de otro tipo, que tenga uno de sus integrantes, miembros. Porque acá lo que sucede es que se ha creado, y este es el cambio importante, el pasar de la mentalidad individualista y del pensamiento individualista a esta idea, efectivamente, a esta idea de la cosa comunitaria, de la cosa solidaria del grupo. Entonces, esto es como un nuevo organismo, un nuevo ser que se ha creado el grupo. Esto es lo que funciona en Grameen. Para Grameen lo importante es el grupo, no cada persona individual. Entonces, Norberto, esos grupos se pueden interrelacionar entre sí. Sí, por supuesto, se integran por eso en un centro en el que pueden participar hasta 8 grupos, o sea, 40 personas, y en esa reunión semanal no solamente devuelven la cuota, sino que lo más importante es los aportes que hacen para mejorar un emprendimiento, por ejemplo, o encontrar soluciones frente a una dificultad. Porque durante el proceso para llegar al crédito, el grupo va trabajando, que esto es lo más importante, el trabajo que hace el grupo, porque el grupo es soberano, el grupo es libre, nadie le dice con quién se tienen que juntar, ni a qué tienen que dedicar el crédito, cuál es la actividad que eligen libremente, y el grupo es el que aprueba cada proyecto, el monto del crédito, etcétera. Y durante este tiempo, estas reuniones hasta llegar al crédito, van contribuyendo a mejorar el emprendimiento, o aparecen las posibles dificultades que pueden tener, buscan posibles soluciones para anticiparse y que no se encuentren con la sorpresa del imprevisto. Es un trabajo lindísimo el que hacen, y esto les permite entonces a cada integrante del grupo conocer el proyecto de cada uno de los otros integrantes del grupo tan bien como el suyo propio. Y esto es muy importante. ¿Cómo? Norberto, en ese caso, sí, la base y el comienzo es excelente, y digamos que la morosidad tiene que ser muy baja. La morosidad es muy baja y, bueno, puede fluctuar, pero lo más... Es el resultado, ¿sí?, de este comienzo. Exactamente, es el resultado de aplicar correctamente la metodología. Acá en esto no hay magia, no hay milagros. Hay una metodología que aplicada correctamente funciona, y el tema fundamental es ocuparnos, que es lo que hacemos, ocuparnos de que a la gente le vaya bien. El resultado, el hecho de que la gente cumpla este alto porcentaje
de recupero que tiene Gramín, la baja incobrabilidad del orden del 2-3%. Siempre el recupero en Gramín es del 100%, muy cercano al 100%, 98, 97. No es mágico, no es un milagro, es consecuencia de que nos ocupamos de que a la gente le vaya bien. Y la gente, si a la gente le va bien, la gente cumple y devuelve. Y además porque le interesa seguir progresando y mejorando y recuperar su dignidad y la autoestima y poder desarrollar su potencial y sus cosas y poder seguir creciendo, teniendo nuevos créditos. Acá en Gramín uno comprueba cómo Gramín sirve también para destruir ciertos mitos que hay sobre los pobres y la pobreza, digamos. Porque ahí uno encuentra que la mayoría de la gente en situación de pobreza no quiere que le regalen nada. Quieren poder salir adelante dignamente con su propio esfuerzo, trabajando. Hay dignidad y ganas de trabajar. Ahora Exactamente, ahora, sí, es así. Los montos que se manejan en estos casos como para armar el primer grupo, digamos que se juntaron los 8 grupos y que cada uno ponele que tengan actividad tanto de textil, gastronómica, herrería, bueno, artesanía, sí, exacto. O sea, todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son hoy los parámetros? Porque la inflación, la verdad, es el peor enemigo que tenemos. ¿Qué parámetros hoy tenés en valores económicos para este tipo de montos? Bueno, mira, el crédito inicial, Máximo, siempre ha estado en el orden de los $150 aproximadamente. Ahora, esto varía en cada lugar de acuerdo al poder adquisitivo que tiene el dinero en cada uno de los lugares. No es lo mismo en una gran urbe que en un pueblo del interior. Entonces, en cada lugar se va adecuando. Pero normalmente el estándar es, hasta ahora ha sido promedio para el crédito inicial, el primer crédito, en el orden alrededor de los $150. ¿no? $150 para las 5 personas. No, es individual, cada crédito. Correcto. Entonces, sí, cada crédito, ¿no? Y bueno, y este es el techo, pero el monto fluctúa, es decir, no todos piden el mismo crédito porque algunos necesitan menos, y el grupo mismo se va ocupando de ver si está bien el monto que está solicitando de crédito o no, porque claro, siempre está el temor la preocupación de qué pasa si alguien no puede pagar y se tienen que hacer cargo. Entonces, esto los hace responsables. Solidariamente responsables. Claro, pero el tema es que aplican sus propios criterios, son libres, nadie les impone nada, y entonces esto los hace responsables y al mismo tiempo es lo que los hace sentir que nuevamente son personas, son seres humanos, dejan de ser un número, son reconocidos, dejan de ser invisibles para la sociedad, empiezan a sentirse nuevamente dignos, recuperan la autoestima, se sienten personas. Y entonces, bueno, esto se realimenta, y así es como van creciendo. Y esto es lo fundamental, el cambio de actitud y de mentalidad, porque con un pequeño crédito, nadie puede pensar que con un pequeño crédito los cambios económicos pueden ser muy grandes. Son pequeños, pero lo más importante... La sumatoria de muchos pequeños hacen uno muy grande. Efectivamente, pero además el tema es el cambio en la actitud de vida frente a la vida, es decir, cómo reaccionan, cómo actúan frente a la vida, frente a la sociedad, cómo se manejan. Esto es realmente lo verdaderamente importante. Esto es lo que tiene la economía social, o sea... Exactamente. Hace que vos puedas mover comunidades pequeñas, especialmente en el interior del país, y creo que muy especialmente en la parte de artesanía, aparte de la gastronomía. Así es, fundamentalmente hay muchos artesanos, pero y el tema fundamental del Grupo Solidario justamente es esta función que tiene de sostén, de red, que es, te cuento esto, pues la mayoría de las prestatarias son mujeres, más del 90%, esto es así en todo el mundo donde se aplica Gramín. Y la mayoría de ellas están acostumbradas a arreglarse solas, estar solas y salir adelante solas. Arrancan el día y dicen, bueno, salgo, a ver cómo hago para llegar al final del día, ¿no? Bueno, les lleva mucho tiempo avivarse y darse cuenta de que ya no están solas.
que están acompañadas. Entonces, porque les cuesta mucho recurrir a pedir ayuda cuando tienen una dificultad. Y entonces, ¿cuándo se dan cuenta de la importancia del grupo solidario? No cuando no pueden pagar la cuota, sino cuando tienen a un hijo enfermo y lo tienen internado en el hospital. Y entonces ahí descubren que antes si tenía que quedarse con el hijo en el hospital, tenía que desatender su actividad. Y de esta forma hay 4 mujeres, compañeras del grupo, que se turnan entre ellas o para cuidar al nene mientras ella atiende su actividad, o para cubrirla en la actividad, que la conocen también como sus propios proyectos, sus propias actividades, y entonces ahí se dan cuenta realmente del significado y la importancia que tiene el grupo solidario. Entonces, ¿no? ser solidario, se educan en sí y aparte producen. Sí, sí, y bueno, es una muy buena ecuación. Quiere decir que si vos buscás buenos compañeros y te formás un buen grupo, la capacidad de progreso es importante. Claro, efectivamente. Bueno, pero eso les lleva un tiempo, por eso hay un proceso que yo voy a decir. Hay un monitoreo de la fundación. Por eso hay claro, el Gramín no regala nada, tiene sus exigencias y no es tan fácil y sencillo llegar a un crédito Gramín, lleva tiempo, pero durante ese proceso y se van dando cuenta. ¿Por qué? Porque al principio, cuando la organización le dice que tiene que formar un grupo, dice, bueno, esta es la condición, como cualquier condición que puede poner un banco, pero, esta es la condición, formar un grupo, esto es lo que tengo que hacer para llegar al dinero, bueno, fenómeno, entonces armo el grupo. Ahora, durante el proceso para llegar al crédito, ahí se van dando cuenta de la importancia del grupo. Entonces, muchas veces se producen modificaciones, se producen cambios, porque reemplazan a una persona por otra, o hay alguien que se incorpora al grupo y que dice, no, si está fulanita, yo no, porque no, yo sé que fulanita no es muy tenaz, ni muy cumplidora, ni muy constante, entonces no es ella o yo o ella, ¿no? Se van cuidando mutuamente, y sí, es así. Exactamente. Ahora, sí. en la nueva época que empezamos a vivir ahora, ¿hay sí. factibilidad de crecimiento y apoyo del lado del gobierno para fomentar en los microcréditos? Que, bueno, un poco este tiempo han salido, ya están por salir, pero por el lado del ministerio de otra forma. En el caso de ustedes, necesitan el apoyo del gobierno para recaudar los fondos a través de las donaciones. Exactamente. Ahora, esto es muy reciente, todavía no sabemos qué va a pasar, cómo va a funcionar esto. Vamos a esperar un poco a ver. Sobre esto lo que puedo decirte es lo primero, lo más importante es que las cosas se hagan bien. Es decir, que se aplique bien la metodología y que los microcréditos estén bien otorgados para que beneficie a la gente, para que le sirva a la gente, porque de lo contrario no los beneficia y les crea un problema y le agregas un problema más a los muchos que ya tienen en realidad, ¿no? Entonces hay que cuidar a la gente. Aparte ustedes tienen un antecedente muy importante de todo este tiempo, de toda la trayectoria hasta la fecha, que no es poco, es muchísimo. Sí, son unos cuantos años. Pensá que la historia de Gramín en la Argentina comienza el 14 de abril del año 2000, se dieron los primeros créditos en Posadas Misiones. A partir de entonces, desde entonces hasta ahora, hemos capacitado a más de 50 organizaciones en distintos lugares del país, y también en Perú y en Uruguay hemos llevado la metodología de Gramín. Así que sí, alguna experiencia tenemos, pero lo importante es cuidar a la gente, porque fíjate que esta es una diferencia fundamental con el sistema bancario convencional, tradicional. Y esto seguramente vos debes tener también tu experiencia en este sentido sobre esto. Cuando vos solicitas un crédito en un banco, sos cliente para el banco en dos momentos. Uno, cuando te otorga el crédito, y luego volvés a ser cliente cuando dejas de pagar, cuando tenés alguna dificultad y no cumplís. Entonces ahí se acuerdan vos. Mientras tanto, lo que hayas hecho con el dinero, cómo te haya ido, mientras pagues, no interesa. En Gramín la diferencia justamente es que durante entre una reunión y otra, que transcurre una semana, y esto es lo importante, porque ningún problema puede tener
más de una semana. Una semana. O sea que todavía es fácil de resolver, no se agrandó. Bueno, en el interín entre una reunión y otra hay un seguimiento, un apoyo para ver cómo está trabajando y cómo está funcionando y cómo le está yendo con el proyecto a la gente. Es decir, el tema es asegurarnos que le esté yendo bien y no tenga dificultades, y no esperar a que aparezca el problema para entonces recién ahí ocuparnos y ver qué le está sucediendo y pasando a la gente, no esperar a llegar a ese momento. Entonces, esto es una diferencia fundamental. Sos el tema del seguimiento sos y el persona apoyo. y no sos un número o un legajo. Exactamente, pasa eso. Bueno, exactamente es así, exactamente. Como, Bueno, es decir, sí, Norberto, te quiero hacer la última pregunta para que no? redondeemos y dejemos... quiero que nos termines contando cuáles son tus expectativas para esta nueva etapa y la fundación, qué proyectos puede empezar a tener y dónde especialmente se desarrolla. Bueno, mira, bueno, acabas de decir desarrollo y eso me lleva a pensar en Daniel Arroyo, que es el actual ministro de Desarrollo Social. Si tenés un minuto más, te cuento. Bueno, te cuento entonces, que me parece importante esto. En junio del año 2006, la entonces senadora Alicia Kirchner presenta un proyecto y logra la aprobación en 15 días del primer marco legal del microcrédito en la Argentina. La primera ley de microcrédito, 26.117, que crea al mismo tiempo la CONAMI, Comisión Nacional de Microcrédito, y dispone de un fondeo de 100 millones de pesos en ese momento. Aprobado el proyecto de la senadora, ella renuncia como senadora, pasa a ser ministro de Desarrollo Social, y su viceministro, Daniel Arroyo, llevó un año la reglamentación de la ley. Nosotros hemos participado en varias reuniones, nos pidieron colaborar en consulta, y yo estuve presente un año después, en junio del 2007, en la reunión en que Daniel Arroyo presentó definitivamente ya reglamentada la ley y la puesta en marcha y la CONAMI, y recuerdo que en ese momento él dijo textualmente que estábamos en el año 2007, que en 4 años, o sea, para el 2011, no iba a haber más planes sociales y iban a ser todos microcréditos. Bueno, nuestra expectativa es que ojalá que esta vez pueda lograrlo, pueda cumplirlo. Eso sería fantástico, sería buenísimo para la gente y para el país, porque se estaría aprovechando realmente bien el microcrédito. Pero te digo algo más, el tema del asistencialismo, hay situaciones en donde es indispensable, porque si no hay gente que se muere de hambre, es decir, gente que ya en este momento ha tenido una formación con problemas alimenticios, con problemas de higiene de salud, y tienen dificultades, problemas físicos, problemas mentales, tienen grandes dificultades para poder encarar un emprendimiento y poder valerse por sus propios medios, su trabajo y su esfuerzo. Entonces a esa gente hay que ayudarla. Pero hay un tema que me parece que es importante, que es la combinación del asistencialismo, del subsidio, del plan social con el microcrédito. Te explico por qué. Bangladesh tiene 140 millones de habitantes, de personas, en una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados. Esto es una densidad de población de 1.000 habitantes por kilómetros cuadrados. En realidad es un poco más, porque como es un delta, tiene tierras que no son habitables, ciénagas, pantanos, etcétera. Bueno, en esas condiciones viven. La Pampa, la provincia de La Pampa, tiene una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados, 300.000 habitantes. Densidad de población, 2 habitantes por kilómetros cuadrados. Yo a veces digo que si yo traigo a una persona de Bangladesh y lo pongo en La Pampa, se vuelve loco. Totalmente. Directamente. Sí, totalmente. Bueno, porque en Bangladesh es imposible moverse sin ver gente, estás permanentemente viendo gente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? El Grameen Bank es conocido también como el Banco Rural. ¿Por qué? Porque la mayoría de las réplicas o de las sucursales, en el caso de Bangladesh, que es un banco, están en el interior, es decir, son rurales, área rural. Acá en la Argentina, nosotros, por el tema de la densidad de población, nos hemos visto obligados a desarrollar las réplicas en el área urbana, en algunos pocos casos, en mejor caso,
hay alguna semirural o semiurbana, pero en el área urbana. ¿Y a qué voy? Voy a que la pobreza en el área rural es muy diferente a la pobreza en el área urbana. En el área rural, cualquier persona no se muere de hambre, no pasa hambre. Tiene la posibilidad de una fruta, una hortaliza, un huevo, algo. Come todos los días algo, se alimenta. En el área urbana no es así la cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros le damos el crédito a una persona que no tiene resueltas sus necesidades más urgentes, más inmediatas, que no puede llevar comida, alimento a su casa, a sus hijos todos los días, es lógico y natural que el crédito lo transforme en un crédito para consumo, porque va a tratar de resolver sus inmediatez, la cosa más urgente. Entonces, lo vamos a estar ahí creándole un problema y no un beneficio. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que como para llegar a un crédito Grameen hay un tiempo de espera. Las personas que pueden llegar al crédito Grameen es personas que pueden soportar ese tiempo, pues tienen resueltas sus necesidades más inmediatas, más urgentes. Bueno, sería bueno, nosotros nos parece que eso sería realmente fantástico, la combinación entre el plan social y el microcrédito. ¿Esto qué significa? El plan social durante el tiempo de espera, es decir, el plan social para permitirle a la gente llegar al microcrédito en el tiempo que necesite. Para mantenerse y estar bien para que el microcrédito actúe y arranque bien. Exactamente. Debería haber una combinación. Entonces, bueno, muy bien, es como un seguro de desempleo. Bueno, muy bien, yo te doy un plan social y te sostengo y te mantengo, mientras vos tenés lo que haces la capacitación, el curso para llegar al microcrédito. En el momento en que llegas al microcrédito, bueno, muy bien, ahí se terminó el plan social y pasaste a desarrollar una actividad propia a través del microcrédito, ¿no? Norberto, bueno, esa sería un poco la idea. Norberto, hemos escuchado y la base de todo esto, aparte de la economía social, es la educación. Es la educación para, para un microcrédito, para emprender algo y para hacer algo. Espero que en la próxima vez que estemos charlando nos amplíes algunas cosas más. Por hoy te agradecemos acá de State Real TV y hasta pronto, Norberto. Bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo y por esta oportunidad de difundir nuestra tarea, lo que es Grameen, el microcrédito y lo que hacemos. Muy agradecidos. Gracias a vos. Por eso. Gracias a vos. Adiós.